Puedes tomar tu lugar y ahora sí vamos al libro de Hechos, capítulo 26. Vamos a estar viendo estos 32 versículos y dentro de esta enseñanza podemos encontrar 3 etapas en la vida del apóstol Pablo. Así como tú y yo hemos pasado o estamos viviendo alguna de estas etapas en nuestras vidas. Y si algo hemos aprendido del apóstol Pablo a lo largo del libro de Hechos es la perseverancia, la constancia en medio de la adversidad. Entonces vemos que hasta este capítulo que vamos a estar estudiando en esta mañana, el apóstol Pablo seguía sufriendo, el apóstol Pablo seguía estando aprisionado. Y a partir de que llegó a Jerusalén y que fue rescatado por los romanos y fue puesto en custodia, de ahí el apóstol Pablo nunca más tiene libertad. Sí tiene unos privilegios, una libertad dentro de su prisión, pero ya no era una persona libre, porque ya a partir de ahí siempre estaba custodiado por alguien. Y vemos la perseverancia, la constancia del apóstol Pablo. Y vamos a ver en estos versículos qué es lo que nos dice el primer versículo de este capítulo 26. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. ¿Te acuerdas quién era este tal rey Agripa? Hemos visto el domingo pasado su descendencia o su ascendencia, que su bisabuelo fue Herodes el Grande, aquel que trajo la muerte de los niños menores a 2 años con tal de matar al Mesías, con tal de acabar con la vida de Cristo cuando él era un bebé. Después de Herodes Antipa, su abuelo, aquel que decapitó la vida del profeta Juan, aquel que consintió la muerte de Jesucristo. Después su padre, el rey Agripa I, aquel que trajo la muerte del primer apóstol mártir, el apóstol Santiago. Y después llega este Agripa II, que él ya conocía acerca de lo que se hablaba de Cristo. ¿Cómo no lo iba a saber si su bisabuelo, su abuelo, su padre habían interferido en los planes gloriosos de Dios? Entonces vemos como Pablo estaba dispuesto a dar su defensa ante Agripa, porque a diferencia de Festo no sabía nada de la cultura judía. Agripa era un judío. Agripa había crecido siendo un judío. Entonces, aunque él no se había involucrado en la ley, pero él tenía conocimiento acerca de las leyes judías. Entonces, vemos cómo el apóstol Pablo está dispuesto a dar su defensa. El apóstol Pablo en ningún momento dijo: no voy a dar mi defensa ante este rey Agripa porque es malvado, porque no merece escuchar mi defensa. Vemos cómo hasta las personas más malas hay oportunidad para que escuchen la palabra de Dios, para que ese mensaje de salvación toque sus vidas, y de ellos depende si creer o no creer. Por eso es que también a lo largo del Nuevo Testamento se nos dice que Dios no hace acepción de personas. Dios trae la salvación. La salvación está disponible tanto para aquel que es bueno, también para aquel que es malo. Entonces eso es algo bien importante. Por eso el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, es un versículo conocido por todos nosotros. Nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. Y en esa frase que dice amó Dios al mundo, incluye a todas las personas, sean buenas o sean malas, hayan obedecido a sus papás o no hayan obedecido a sus papás, incluso no hayan matado a alguien o hayan matado a alguien. La salvación está disponible para ellos. Pero ¿qué tienen que hacer? Creer en Cristo, pero creer con el corazón. Y vamos a ver en los últimos versículos cómo este rey Agripa, con antecedentes malos, perversos, tiene la oportunidad de poder aceptar a Cristo. Así como Félix la tuvo, así como Festo también la está teniendo en estos momentos, a partir de que empieza a obrar acerca de todo lo sucedido con el apóstol Pablo. Y nos dice el versículo 2: mas tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas que soy acusado por los judíos, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por la cual te ruego que me oigas con paciencia.
A diferencia de Festo, que no entendía nada de lo que estaba sucediendo, Agripa podía entender con mayor facilidad. Y aquí empieza la primera etapa en la vida de Pablo, y yo espero que nosotros no nos encontremos en esta etapa, pero es bien importante reflexionar, porque hoy en día muchas personas vienen a las iglesias y piensan que por venir a las iglesias son ya hijos de Dios. Muchas personas creen que por leer la palabra de Dios ya son hijos de Dios, pero los hijos de Dios hay un cambio en sus vidas, un cambio que es traído por Cristo. Por eso es bien importante reflexionar nuestras vidas y tener en mente eso. No el que yo venga aquí a la iglesia y que me siente a la banca me hace hijo de Dios. Acuérdate lo que veíamos dentro del Sermón del Monte en los últimos versículos del capítulo 7, cuando Jesucristo dijo que muchos le van a llamar Señor, Señor, que no en tu nombre hicimos milagros, que no por ti hicimos esto. Y Jesucristo es tajante, le dice: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque yo no los conozco. Entonces es algo que debe de estar en nuestro corazón. Debemos de ser sinceros y preguntarnos: ¿realmente Cristo está en mi vida? Y esta es la primera etapa del apóstol Pablo en su vida. Te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a dar lectura del versículo 4 al versículo 11 de este capítulo 26, versículo 4 al versículo 11. Dice la palabra del Señor: mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a lo más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que ha de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos, que se juzgue entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Puedes tomar tu lugar. La primera etapa de la vida del apóstol Pablo fue sin Cristo, alejado. Fíjate qué interesante es, porque si queremos trasladar estos versículos del apóstol Pablo en la vida actual, Pablo, en ese entonces conocido, antes de venir a los pies de Cristo, era conocido como Saulo el perseguidor. Este Saulo hacía bien las cosas conforme a la ley. No era un homicida, no era una persona que robara, no era una persona corrupta, sino era una persona que hacía las cosas correctas, pero con una intención mala. Entonces es bien interesante poder ver la vida de Pablo antes, porque a mí lo que me llama la atención es como Pablo le dice a Agripa: mira, esta era mi vida antes de venir a Cristo. ¿Cómo era tu vida antes de venir a Cristo? Y si tú dices, y es para reflexionar, ¿hay una diferencia antes y ahora en tu vida? Pero si tú dices que tu vida antes de Cristo era la misma que ahora estando en Cristo, es un foco de atención, porque probablemente no hemos venido a Cristo. Entonces, esto es bien interesante, porque la vida de Pablo cambia por completo. Hay un giro radical en su vida. Y fíjate cómo empieza su defensa. Dice en el versículo 4: mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos.
La vida de Saulo era conocida porque desde su juventud, desde su niñez fue educado, fue enseñado en la ley. Fue enseñado en conocer la palabra de Dios. Porque los judíos, yo admiro a los judíos porque son bien estrictos en que los niños desde temprana edad conozcan la palabra de Dios, conozcan la ley, para que desde niño puedan tener temor a Dios, puedan tener respeto a Dios. Y es algo que yo invito a los padres que hoy se encuentran en esta mañana: enséñenle a sus hijos el temor a Dios. Copiemos ese lado que hacen los judíos, que desde pequeños instruyen a sus niños en la ley. Nosotros desde pequeños hay que instruir a nuestros niños en el camino de Dios, para que cuando sean viejos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? No se aparten de él. Porque muchas veces queremos corregir ya a nuestros hijos ya cuando son adolescentes, ya cuando son jóvenes. Y en la gracia de Dios se puede, pero va a ser un dolor de cabeza para los padres. Entonces, fíjate lo que podemos aprender en esta primera instancia. Pablo había sido educado desde muy joven en conocer el camino de Dios, en conocer la ley. Versículo 5: los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. No solamente Pablo fue instruido en conocer la ley, sino que él tomó clases especiales, estuvo en un tiempo especial. ¿A los pies de quién? ¿De quién fue instruido el apóstol Pablo? Lo hemos tocado en Hechos. A los pies de Gamaliel. Gamaliel en ese entonces era un fariseo respetable. Gamaliel era un fariseo que muchas personas le tenían respeto. No solamente el pueblo, sino también el Sanedrín, el concilio de fariseos y saduceos. A los pies de ese fariseo, Saulo aprendió acerca de la ley. ¿Fue fácil? No, no fue fácil. Si tú tomas tiempo y te interesas un poco acerca de cómo era la vida de los fariseos en su etapa de aprendizaje, era difícil. Ayunaban, oraban, memorizaban la palabra de Dios todos los días. Eran castigados con algunos castigos duros si cometían algún error. Entonces fíjate cómo Saulo en aquel entonces era una persona preparada en el conocimiento de Dios. Pero eso también es bien interesante, porque aún teniendo todo ese conocimiento, aún así vamos a ver en los versículos siguientes que no actuaba conforme a la voluntad de Dios. Por eso debemos de entender, y yo soy de esa mentalidad, que antes de conocer y de aprenderme todos los versículos de la Biblia, lo más importante es practicar los conocimientos. Sea poco, sea mucho lo que tú y yo sabemos de la Biblia, tenemos que aprender a practicarlo. Porque Pablo sabía todo, de pies a cabeza, Génesis hasta Deuteronomio. Pero ¿cuánto de eso practicaba Pablo? En ese entonces, muy poco. Entonces, esto es bien interesante poder analizar. Versículo 6: y ahora por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Y Pablo decía: yo pensaba estar sirviendo a Dios. Yo a través de esta preparación pensé estar sirviendo a Dios. Pero Dios no escoge al que está preparado. Dios capacita al que Él ha escogido. Entonces, esto es algo también bien interesante. Y voy a hacer un poquito de énfasis en este versículo 7 y voy a volverle a darle lectura. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Hoy en día hay un plan especial para los judíos. Dios no los ha abandonado. En Romanos nos describe de una manera bien directa la etapa de la salvación. Jesucristo vino
El Evangelio de Juan en su primer capítulo nos dice que Jesucristo vino a los suyos, a los judíos, mas ellos no le recibieron. Por no recibirles los judíos, la salvación pasó a los gentiles. Gentiles tú y yo que no somos de descendencia judía. Y luego en Romanos nos dice que Dios endureció los corazones de los judíos para que la salvación pasara a los gentiles. Pero que en los últimos tiempos, así como nosotros, sin merecer la salvación porque somos gentiles, Dios va a volver a tocar el corazón de los judíos para que los judíos, que son el pueblo de Dios, vuelvan a Él. Entonces, ¿por qué te menciono esto? Porque en el libro de Apocalipsis muchas profecías tienen que pasar para cumplirse. Muchas profecías tienen que pasar para que el pueblo de Israel vuelva a Cristo. Muchas cosas van a pasar a lo largo del mundo. Y a lo mejor vas a decirme, estás exagerando. Pero lo que está pasando entre Ucrania y Rusia puede ser parte de una profecía que se nos habla en Ezequiel y en Isaías. Se nos dice en Apocalipsis, y es un estudio que tú y yo tocamos el año pasado, que una gran nación se iba a levantar, el cual iba a dominar otras naciones. Y no sonaría una locura si esa nación del cual se nos habla en Apocalipsis y en Ezequiel es Rusia. ¿Y qué debemos de estar haciendo tú y yo? Prepararnos más, porque la venida de Cristo está cerca. Y cuando te digo que la venida de Cristo es cerca, es real. Y debemos de estar empeñándonos en buscar más a Dios, porque en cualquier momento esto puede estallar. ¿Sabes por qué la OTAN no quiere entrar a defender a Ucrania con soldados? El presidente Biden hace un par de días dijo, ¿se imaginan que un soldado ruso matara a un soldado americano? Se arma la guerra completa. Entonces, esto es un momento que tú y yo debemos de ser cuidadosos, estar orando por nuestros hermanos que se encuentran allá en Ucrania y tomar el evangelio en serio. Tomar el que tú y yo somos hijos de Dios en serio, porque los tiempos se están acomodando para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y debemos de tener un corazón abierto a ver lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Por eso es que me gusta mucho este versículo 7, porque el apóstol Pablo de una manera indirecta toca la salvación una vez más a los judíos, porque esa salvación sí se va a reflejar. Se cree que Rusia, con su gran poderío, sea una de las naciones que va a atacar a Jerusalén en los últimos tiempos. Entonces debemos de ser precavidos, hermanos, en lo que está pasando alrededor de nuestra vida. Versículo 8, que se juzgue entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Y eso era lo que específicamente a los saduceos no les había gustado, de que Pablo dijera que iba a haber resurrección de muertos. Y que los fariseos estaban de acuerdo, pero los fariseos no estaban de acuerdo en que Pablo dijera que Jesucristo había resucitado. Por eso es que ese era el dilema entre los fariseos y los saduceos, por el cual habían traído a juicio a Pablo, aparte de haber metido a un gentil a la iglesia, al templo. Que también Pablo dijera que había resurrección causaba incomodidad en la vida de los fariseos y saduceos. Hoy tú y yo estamos confiados de que hay resurrección después de la muerte, que tenemos vida después de la muerte. Y ese ánimo nos debe de servir para que tú y yo no enfoquemos nuestras fuerzas o nuestras vidas o nuestro tiempo en este mundo que es perecedero, que algún día va a acabar. Puedes tener todo hoy, pero la vida no es fácil, y para tener todo hoy, ¿qué necesitas invertir? Tiempo, estudios, dinero. Pero también tenemos que ser conscientes que lo que tengamos en esta vida, aquí se va a quedar. No nos vamos a llevar nada allá en el cielo. No era como la cultura de los egipcios, de los faraones. Ellos creían que iban a reencarnar en otra vida, y cuando un faraón moría, echaban todas sus pertenencias, echaban materiales preciosos, piedras preciosas, para que en esa vida el faraón tuviera cómo vivir y viviera bien como vivía. Incluso era tanta la aceptación de esa forma de pensar,
que hay estudios que nos dicen que en los féretros, cuando el faraón moría, no solamente echaban sus pertenencias, sino también echaban a su esposa y a sus hijos. Y no muertos, vivos. Porque ellos tenían esa creencia que todo lo que se le echara en el féretro del faraón lo iba a tener en la otra vida. Pero tú y yo hoy entendemos y debemos de entender que todo lo que tenemos aquí, aquí se va a quedar. Por eso es que Jesucristo en alguna ocasión le dijo a sus discípulos que hicieran tesoros en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen. Yo en esta hermosa mañana una vez más te invito, te aliento a que estemos procurando hacer tesoros en el cielo, donde vamos a pasar el resto de nuestras vidas con Cristo. Versículo 9 al 10. Yo ciertamente había creído mi deber hacia muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, porque Pablo en algún momento de su vida, antes de venir a Cristo, pensaba que Jesús era una mentira, que Jesús no tenía valor ante Dios, que lo que le acercaba a Dios era la ley y no Jesús. Por eso es que Saulo en aquel entonces, con ese carácter fuerte, con esa preparación desde su juventud, hacía cosas en contra del nombre de Jesús, hacía cosas en contra de los creyentes. Versículo 10, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, es decir, a muchos cristianos, a muchos hijos de Dios, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Es decir, Pablo, cuando mataron a los cristianos, él estaba a favor de su muerte. Pablo consintió la muerte de muchos cristianos. Dentro de uno de esos cristianos, se nos habla en Hechos, ¿era quién? Esteban. Pablo consintió en la muerte de Esteban. Entonces fíjate cómo el apóstol Pablo está reconociendo sus errores, está recordando cómo era su vida antes. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguía hasta en las ciudades extranjeras. Pablo no solamente se conformaba con traer persecución a los cristianos en Jerusalén, sino él estaba dispuesto a ir a las ciudades vecinas, a las ciudades lejanas de Jerusalén, con tal de traer persecución a los cristianos. Pablo era un hombre antes de Cristo perverso. Tal vez no era una persona injusta, tal vez no era una persona drogadicta o borracha, pero Pablo era terrible para la vida de los cristianos. Esta es la primera etapa de la vida de Pablo, alejado de Dios, con un conocimiento envanecido, con un conocimiento cegado, con un entendimiento perverso, quebrantado. Ahora vamos a leer la segunda etapa de Pablo. Te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a dar lectura del versículo 12 al versículo 23 y vamos a ver cómo la vida de Pablo cambia de una manera impresionante. Versículo 12 al versículo 23, vamos a darle lectura de manera unida. Dice la palabra del Señor: ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti.
librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Puedes tomar tu lugar. Ahora, en esta segunda etapa de la vida de Saulo, donde tiene el encuentro glorioso ¿con quién? Con Jesucristo. Y su vida cambia por completo. Por eso, para nuestras vidas, el hacer una evaluación acerca de cómo era mi vida antes de venir a Cristo y cómo es mi vida ahora con Cristo, debe de ser totalmente diferente. Pablo, cegado en conocimiento, trayendo persecución a los cristianos, yendo rumbo a Damasco para encarcelar, para poder traer más cristianos al concilio fariseo para que fuesen culpados. Nos dicen estos versículos que es cuando tiene el encuentro con Jesucristo. Versículo 12, ocupando en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Es decir, los sacerdotes encomendaron, le dieron autoridad, le dieron potestad a Pablo de poder ir a condenar a los cristianos. Y él se dirigía a Damasco, donde muchos cristianos habían ido a refugiarse por la persecución que había iniciado en Jerusalén. Dice el versículo 13, cuando a mediodía, qué interesante, y ya lo checamos en capítulos anteriores acerca de Hechos, pero el sol está en su punto más alto, y al estar en su punto más alto, los rayos del sol son más directos, y los rayos del sol son más fuertes. ¿A qué hora? Al mediodía. Al mediodía, si tú sales y sin necesidad de ver el sol te puedes quedar encandilado por tanta luminosidad que hay. Sin embargo, mira lo que dice el apóstol Pablo: cuando al mediodía, en el punto más alto donde más luz hay, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol. Fíjate, y en Apocalipsis se nos habla acerca de que Juan vio a uno sentado con un rostro como el sol. Y si nos ponemos a pensar cómo será Dios en su potencia, una de las maneras más prácticas de poder ver esa potencia de Dios es mirando el sol. Y ese rayo de luz que vas a quedar destellado no se compara a la luminosidad de Dios. Sin embargo, yo no te aconsejo que veas la luz del sol porque es tan fuerte que puedes quedar ciego. Pero para darnos una idea de cuán glorioso es nuestro Señor Jesucristo, el apóstol Pablo describe con mayor intensidad la luz de Jesucristo que el mismísimo resplandor del sol al mediodía, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esto es algo también importante de entender, porque los que están luchando en contra de los creyentes están luchando en contra de Dios. Y qué duro es caer en la mano de un Dios vivo. Y Pablo estaba dándose de topes contra el aguijón con algo que lo lastimaba, porque estaba luchando en contra de Jesucristo. No solamente estaba luchando en contra de los cristianos, sino estaba luchando en contra de Dios. Gracias a Dios le doy que tú y yo ya hemos sido reconciliados por medio de Cristo.
que la ira venidera de Dios, porque eso es algo que también debemos de recordar. Dios es un Dios de amor. Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo para que el mundo crea en Él y sea salvo. Pero aquellos que no van a creer en Cristo van a sufrir la ira venidera de Dios. Una ira que no va a ser bonita. Una ira que no va a ser a lo que se asemeja en Ucrania. Va a ser una ira terrible. El día terrible lo llaman algunos profetas en el Antiguo Testamento. El día temible de las naciones por el juicio que Dios va a traer. Entonces debemos de ser agradecidos con cosas que a lo mejor no tomamos en cuenta, que a lo mejor se nos olvida o que muchas veces no le damos importancia. Demos gracias a Dios porque a través de Cristo nuestras vidas han sido reconciliadas con Dios. Ya no somos más enemigos de Dios. Lo que a Pablo le estaba aconteciendo de darse de topes con el aguijón, ya no es para la vida del creyente, porque ahora hemos sido unidos a Dios por medio de Cristo. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Fíjate qué interesante. Jesucristo se le apareció a Pablo. Y esto es algo bien interesante, porque Jesucristo hasta ese entonces Él ya había ascendido a los cielos. Sin embargo, vemos que Jesús tiene el poder y la autoridad de presentarse en esta tierra a quien Él quiera. Y a Pablo se le había aparecido en estos momentos. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. Jesucristo iba a usar la vida de Saulo para llevar la salvación a los judíos y a los gentiles, mayormente a los gentiles. Fíjate, ¿crees que Pablo merecía ser usado por Dios? Conforme vimos en su primera etapa de vida, siendo una persona mala, trayendo muerte y juicio a los cristianos, consintiendo en la muerte de Esteban. ¿Saulo se merecía ser usado por Dios? Humanamente podemos decir que no, pero era un plan glorioso de Dios usar la vida de una persona que había traído persecución a la iglesia para ahora esta misma persona llevar salvación a las personas. Esa es la forma en la que Dios actúa, y nuestro conocimiento queda limitada a comparación del conocimiento de Dios. Muchas cosas pasan en nuestras vidas que no entendemos el por qué, pero debemos de confiar en que tú y yo estamos en un plan glorioso de Dios, así como en la vida de Pablo. ¿Acaso Felipe no le dijo al ángel cuando fue revelado de que Pablo iba a ir a su casa, cuando Jesús también se le revela a Felipe? Felipe no le dice: pero esta persona es el que está trayendo persecución a la iglesia, a los cristianos, ¿cómo lo vas a usar? Dios obra de maneras impresionantes, y tú y yo debemos de estar dispuestos a obrar en medio de esas cosas en las cuales Dios va a obrar, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Versículo 18, muy interesante. Para que abra sus ojos. ¿Quién estaba cegado en aquel momento? Pablo estaba cegado, no físicamente. Bueno, cuando ve a Jesucristo queda ciego por 3 días, pero Pablo estaba cegado espiritualmente. Y qué interesante que Jesucristo le diga: tú vas a abrir los ojos ahora a los gentiles, a los judíos, cuando Pablo estaba cegado espiritualmente también. Para que se conviertan de las tinieblas a la luz. ¿Quién estaba en tinieblas en aquel momento? Saulo. Aunque conocía la ley, pero su corazón estaba en tinieblas. Y de la potestad de Satanás a Dios. Aunque a muchos nos cuesta aceptar, pero ahorita en esta tierra todos aquellos que no son hijos de Dios están bajo la potestad de Satanás. Y Satanás está influyendo en sus vidas a consecuencia de ese pecado. Y muchas personas quieren seguir viviendo bajo la influencia de Satanás, bajo la influencia de lo que el mundo te puede ofrecer.
Y muchos cristianos tenemos una lucha por no volver a caer en esa influencia de Satanás. Y que tú y yo debemos de perseverar, recordando que ahora estamos bajo la voluntad de Dios, que ahora somos hijos de Dios, que ya no estamos más bajo el dominio de nuestra concupiscencia o bajo el dominio del pecado, bajo el dominio de Satanás. Y mira cómo Dios iba a usar a Pablo de una manera increíble para poder dar libertad a las personas de las tinieblas, dar libertad a las personas de Satanás, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Es decir, para que reciban salvación. ¿De qué consta la salvación? De tener fe en Jesucristo. Y la salvación es gratuita. La salvación es un regalo de Dios. Y dentro de la historia hubo un momento en el que la Iglesia Católica daba perdón, daba perdón hacia las personas a base de dinero. Tú has llevado una vida mala, no sabemos si vas a entrar al reino de Dios, pero si tú das tu dinero, te vamos a dar un indulto en el cual tú quedas libre y quedas santificado, y cuando mueras te vas directamente con Cristo. Y vemos que nos dice en este versículo: la salvación es por medio de la fe en Jesucristo. Y es un regalo que Dios nos ha dado, que no cuesta nada. Lo único que se necesita es creer en Jesucristo. Me gusta mucho este versículo 18: por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Nuestra fe en Jesucristo nos hace que tú y yo, nuestros pecados sean perdonados. Al no haber pecado en nuestras vidas, podemos tener conexión con Dios. Y herencia entre los santificados. Y una herencia que hemos tocado en Pedro, una herencia que es incontaminada, inmarcesible, inmarchitada, reservada para los hijos de Dios. ¿En dónde? En el cielo. Entonces, una vez más, por eso yo te invito, hermano, que nuestras ganas, nuestra fuerza, nuestra energía esté primeramente en buscar a Dios antes que buscar las cosas que este mundo puede ofrecer. La vida no la tenemos asegurada en esta tierra. Nuestra vida por toda la eternidad la tenemos ya asegurada en Cristo. Pero el día de mañana Misael Hernández puede partir. Y todo lo poco, lo mucho que tengo se va a quedar aquí. Se va a llenar de polvo. Preocupémonos por las cosas espirituales. Versículo 19: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. La tercera etapa del apóstol Pablo en su vida. La primera etapa fue antes de Cristo. La segunda etapa fue con el encuentro glorioso de Jesucristo. La tercera etapa de Pablo, obedecer a ese encuentro que tuvo con Jesucristo. Ahora yo espero que nosotros, hermanos, nos encontremos en esta tercera etapa. Yo espero que nuestra primera etapa en el pecado, bajo el dominio de Satanás, ya no esté en nuestras vidas. Yo espero que tú y yo ya hayamos tenido ese encuentro glorioso con Jesucristo, donde nuestra vida cambia por completo. Y ahora yo espero que tú y yo estemos en esta tercera etapa, obedeciendo a lo que Jesucristo nos manda, como el apóstol Pablo lo dice en este versículo. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. El apóstol Pablo llevó ese mensaje de salvación a los gentiles y a los judíos, iniciando por donde se encontraba, y después vemos cómo él hizo viajes misioneros. ¿Cuántos viajes misioneros hizo el apóstol Pablo? 3 viajes en el cual él visitó hermanos, fundó iglesias, llevó la salvación a los gentiles y a los judíos que estaban dispuestos a creer en Jesucristo. Empezó en Damasco, donde él iba a llevar persecución. Ahora, en vez de llevar persecución, llevó salvación. Y después a Jerusalén, y después a todos los lugares de alrededor.
y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Tú y yo podemos llevar el mensaje de salvación todos los días de nuestras vidas. No necesitamos que como iglesia destinemos un día donde la iglesia venga y se reúna y hagamos evangelismo. Todos los días podemos llevar el evangelio a las personas que están necesitadas. Y para abundar un poco acerca de cómo tú y yo podemos llevar el evangelio: con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, podemos llevar el evangelio a las personas necesitadas. Pero es algo que muchas veces se nos está olvidando. Y yo en esta hermosa mañana quiero que tú y yo reflexionemos y te respondas a ti mismo en esta tarde. ¿Cómo estás llevando el evangelio en tu trabajo? ¿Cómo estás llevando el evangelio a tus amigos? ¿Cómo estás llevando el evangelio a las personas que te rodean? Respóndete, tómate unos segundos y respóndete. Porque si no lo estamos haciendo, nuestra tercera etapa de nuestras vidas no la estamos haciendo bien. Y si eso no te preocupa, y si eso no causa algo en tu vida, tu corazón está engrosado, tu corazón está afanado en las cosas de esta vida, y eso es peligroso. Yo espero que a partir de hoy, para los que no lo estamos haciendo y para los que lo están haciendo, sigan haciéndolo, y los felicito. Pero para los que no estamos llevando el evangelio a través de nuestra vida, aprovechemos el tiempo y lo hagamos. Eso es lo más importante: llevar el evangelio a las personas que nos rodean, sean amigos, sean familiares, sean personas desconocidas. En esta tercera etapa de nuestras vidas, tomemos el ejemplo del apóstol Pablo y lo hagamos. Parte del versículo 20: a los gentiles que se arrepintiesen y convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Es decir, teniendo fe en Jesucristo, creyendo en Jesucristo. Versículo 21: por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios. Fíjate cómo el apóstol Pablo lo reconoce hasta ese momento duro. ¿Quiénes habían liberado al apóstol Pablo cuando llegó en el templo y llegaron los judíos de Asia a decir que Pablo había metido un gentil al templo y lo empezaron a golpear, y ya lo iban a apedrear y ya le iban a quitar su vida? ¿Quiénes vinieron a rescatarlo? La compañía de los romanos. Un centurión y unos soldados romanos, al ver el alboroto, vinieron y rescataron a Pablo. Y Pablo no menciona eso, porque Pablo sabía que el que estaba cuidando su vida era Dios. Y Dios puede usar a cualquier persona para cuidar tu vida. Y Dios puede usar la vida de cualquier persona para cuidarte. Por eso es que el apóstol Pablo dice: pero habiendo obtenido auxilio, no de los romanos, no del emperador Félix, o no del gobernador Félix, nos dice: pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. Aún con todo este alboroto que traían en la vida de Pablo, Pablo seguía llevando el evangelio a las personas. No importaba si Pablo estaba libre, en libertad, o Pablo estaba encarcelado. En ambos momentos Pablo seguía llevando el evangelio. Muchas veces nosotros estamos dispuestos a llevar el evangelio cuando todo marcha bien en nuestras vidas. Cuando tengo salud, cuando tengo dinero, cuando tengo tiempo, con gusto llevo el evangelio. Pero cuando no tengo tiempo, pero cuando no tengo salud, pero cuando no tengo dinero, cuando estoy enfermo, no puedo llevar el evangelio. Y nos excusamos diciendo eso.
Y muchos nos atrevemos a decir, es que mi tiempo de servir a Dios ya pasó. Cuando yo era joven, cuando yo era adolescente. Espérate a decirle eso a Dios cuando seamos llevados al tribunal de Cristo. Fíjate qué claro ejemplo de Pablo. Pablo, en este momento de su tercera etapa en Cristo, no importó por qué es lo que pasaba en su vida, su intención era la misma, llevar el evangelio. Yo espero que también sea la nuestra, que tú y yo llevemos el evangelio, que tú y yo sigamos trabajando en las cosas de Cristo, que los años, que las necesidades no sean un impedimento para que tú y yo sigamos trabajando en las cosas de Dios, en las cosas que van a durar para toda la eternidad. Y después dice esta segunda parte de este versículo 22, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. En este entonces yo te voy a resumir de una manera directa a dónde nos lleva el Antiguo Testamento. Romanos nos dice que el Antiguo Testamento, más específicamente la ley, se dio al pueblo de Israel para que conocieran el pecado. Muchos en el Antiguo Testamento quisieron agradar a Dios a través de la ley, y hemos estado tocando constantemente esto. Pero en Romanos nos dice que la ley es perfecta y que el problema somos nosotros, que somos imperfectos. Entonces, aquellos que hacen la ley son conducidos no a agradar a Dios, sino a ser guiados a conocer de Cristo. La ley nos lleva a conocer a Cristo. No solamente la ley, sino los profetas nos llevan a conocer a Cristo. Por eso es que debemos de poner atención como creyentes. El Antiguo Testamento nos dirige ¿hacia dónde? El Antiguo Testamento no nos lleva a hacer iglesia. El Antiguo Testamento no nos lleva a tener doctrina. El Antiguo Testamento nos lleva a conocer a Cristo. Por eso es que nosotros como iglesia, nuestras doctrinas y nuestros fundamentos son guiados en el Nuevo Testamento, porque es la revelación de Cristo hacia nosotros. Porque a lo largo de los versículos que estamos leyendo entre semana, y esa es una pregunta que le hago constantemente a los jóvenes, ¿pueden ver dónde está Cristo en esos versículos? ¿Pueden ver la representación de Jesucristo en esos versículos? Si no pueden verlo aún, es porque les falta mayor intuición en el Espíritu. Necesitan prepararse mejor en el Espíritu. Pero desde Génesis hasta Malaquías nos llevan a conocer a Cristo. Y es un reto para los que estamos leyendo el Antiguo Testamento poder encontrar a Jesucristo. Y yo te tengo un reto. Hoy empezamos, ¿qué libro? Deuteronomios. Y yo te invito que después de leer los 2 capítulos o a veces 3 capítulos que nos tocan leer a la semana, al día, después de leer los capítulos que nos tocan leer, reflexionemos y le pidamos a Dios que en esos capítulos que leímos encontremos a Cristo. Y vas a ver cómo tu discernimiento va a empezar a crecer. Yo te reto a que lo hagas, te va a ayudar bastante. Entonces, por eso es que el apóstol Pablo nos dice bien con tanta claridad: los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Es la importancia de Jesucristo, que Él haya venido a esta tierra, que Él haya muerto
pero también que Él haya resucitado, se ha abierto la salvación para todo aquel que cree en Cristo, como tú y como yo, y como varios creyentes que se encuentran alrededor del mundo. Te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a leer estos últimos versículos. Versículo 24 al versículo 32. Dice la palabra del Señor: diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabra de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí, diciendo: ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiere apelado a César? Puedes tomar tu lugar. Y ahora en estos últimos versículos de este capítulo, fíjate al discurso que Pablo estaba diciendo, a la defensa que Pablo estaba diciendo a Agripa, diciéndole estas cosas en su defensa a Festo, este nuevo gobernador de esta provincia. A gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Fíjate cómo es la contestación, la respuesta de Festo. No entendía lo que Pablo decía, y lo poco que entendió le dijo a Pablo: estás loco. Las muchas palabras, el mucho conocimiento, las muchas letras te están volviendo loco. Y probablemente todos los que estaban alrededor de Pablo escuchándolo pensaban lo mismo, porque si tú y yo recordamos el domingo pasado, Pablo iba a hacer su defensa ante Agripa, no solo, sino ante el concilio de los que estaban con Festo, de muchas personas importantes, de muchos políticos. Y a lo mejor ellos también decían: este Pablo está loco. Pero mira lo que nos dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 11. Y a lo mejor muchas personas creen que nuestra fe en Jesucristo es estar locos. Mira lo que nos dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Hay muchas personas, hermanos, que no van a creer al mensaje que tú y yo llevemos, porque lo están discerniendo carnalmente. Porque la salvación en Cristo se ha de entender espiritualmente. Y hoy es un gran reto para la vida del creyente vivir en ese estado espiritual, porque el estado físico, el estado carnal nos trae mucha satisfacción. Pero tú y yo como cristianos debemos procurar andar en ese estado espiritual. Y las personas que no tienen a Cristo, definitivamente ellas están en un estado carnal, siendo dominados bajo su pecado, bajo su concupiscencia. Y cuando vienen los problemas y cuando vienen las necesidades, entonces sí quieren buscar a Dios. Y en ese momento es que tienen un poco de entendimiento para las cosas de Dios. Pero esta persona, este Festo, así como muchos de ellos, estaban viviendo agustamente en su pecado. No querían ser movidos de su pecado, no querían ser movidos de su buena vida que ellos llevaban, de sus placeres, de todos los beneficios que tenía ser personas importantes. Por eso es que Festo tenía la oportunidad de ser salvo, así como la tuvo Félix. Pero Festo prefirió seguir viviendo bajo su concupiscencia y bajo su pecado.
Mira qué más nos dice estos versículos que tú y yo leímos. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Cosa que tú y yo entendemos, cosa que tú y yo comprendemos, pero el mundo no puede comprender. El mundo no puede entender cómo es que Jesucristo pudo haber muerto por personas pecadoras. El mundo no puede entender cómo es que Jesucristo nos conecta con Dios. Pero tú y yo ahora lo entendemos. Pues el Rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho en esto en algún rincón. Es decir, Pablo decía, esto no es una cosa oculta, sino son palabras, son enseñanzas que están abiertos a todos aquellos que quieran entender, mayormente a los judíos, que son los que conocen la ley. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Y mira con qué pregunta lo confronta el apóstol Pablo. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Ya ahí estaba la oportunidad para que el rey Agripa fuese salvo. Ahí estaba la oportunidad para que el rey Agripa dijera: sí, conozco a los profetas, concuerdo con los profetas, entrego mi vida a Cristo. Y entonces ese pasado de muerte que nos describe la Biblia desde su bisabuelo, a su padre, ahora él pudo haber terminado. Y la historia nos dice que la vida de este rey Agripa no fue bueno. Los judíos no lo querían porque se había casado con su hermana. Era algo despreciable para los judíos hacer eso, y hasta el día de hoy no es visto bien eso y no es correcto. Y aquí podemos ver la oportunidad para que no solamente Festo, sino el rey Agripa pudiera cambiar su vida y tuviera un encuentro con Cristo. Pero mira las palabras de Agripa. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Por un pelito de rana más te hubiera sido cristiano. ¿Por qué? Porque al igual que Festo, Agripa estaba viviendo bajo los deseos de la carne, bajo esas concupiscencias, bajo esos placeres de la carne. Por eso es que él no pudo entender ese momento para salvación, donde su vida hubiera cambiado radicalmente. Por eso yo te invito el próximo domingo, que es el primer domingo del mes, volvamos a ayunar, volvamos a abstenernos de algún alimento y nos concentremos en buscar a Dios. Personalmente yo te puedo decir, para mí, y yo sé que para todos, y el que me diga que no está mintiendo, pero para todos nosotros, uno de los mayores placeres de nuestra vida, ¿cuál es? El comer, el sentirnos satisfechos, el sentirnos llenos. Pero cuando tú y yo abstenemos a nuestro cuerpo de algún alimento, muchas veces nos volvemos monstruos, nos cambia el temperamento. Y a mí eso me sirve para recordar que necesito de Cristo, que este cuerpo es perecedero y que es un cuerpo débil. Y cuando yo ayuno, eso viene a mi mente: necesito a Cristo, necesito depender de Cristo, porque mi cuerpo es traicionero, porque mi cuerpo fue concebido en pecado. Porque si a mi cuerpo le doy una oportunidad de hacer el pecado, lo va a hacer. Necesito de Cristo. Lo mismo nos está enseñando estos versículos. Festo estaba bien cómodo en su vida. Muchas veces tú y yo estamos bien cómodos en nuestras vidas. A lo mejor no estamos en pecado, pero no estamos ni buscando a Dios. Y cuando tomamos este momento de ayuno, es una lucha entre nuestra carne y nuestro espíritu, y debemos de fortalecer nuestro espíritu. Versículo 29, y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Pablo quería que la salvación no solamente abarcara a Festo y a Agripa, sino que abarcara a todas las personas que estaban escuchando.
Lamentablemente, las personas que estaban escuchando a Pablo estaban siendo dominados por su carne. No tenían ese discernimiento y ese entendimiento espiritual para poder aceptar la salvación. Pablo ya se las había lanzado de una manera sutil. Ya les había hablado acerca de Cristo. Pero estas personas no aprovecharon ese momento. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice a los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo: ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo: ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Pero vemos que parte del plan glorioso de Dios para Pablo era que él fuese a predicar a Roma. Dios tiene un plan glorioso para ti. Y ya con esto termino. Muchas veces no podemos entenderlo. Muchas veces no podemos visualizarlo. Muchas veces va a ser difícil. Mira nada más la vida de Pablo. Pablo recuerda cómo Dios, cómo Cristo le había dado un propósito. Pero ese propósito, para que se cumpliese, no iba a ser fácil. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Pero ese proceso para cumplirlo no es fácil. Y lo que yo quiero invitarte en esta tarde es que tú y yo perseveremos. Que tú y yo seamos constantes en la palabra de Dios. Que tú y yo no nos desanimemos. Que tú y yo no nos regresemos una vez más al pecado. Es normal a lo mejor desanimarnos. Pero depende de ti, porque ya conoces la palabra de Dios. Ir a Cristo, el que te va a dar ánimos. Yo como líder de esta iglesia sí tengo tiempo para darte ánimo, pero no siempre voy a estar para darte ánimo, porque soy un humano y yo también necesito que alguien me anime. Depende de cada uno de nosotros que Cristo nos anime. Y yo te invito en esta hermosa tarde que te pongas de pie y le pidamos a Dios que nos dé ánimo. A lo mejor tú puedes decirme: no lo necesito, porque todo está bien y qué bueno. Pero a lo mejor hay muchas personas, muchos creyentes que están pasando por una situación difícil y necesitan ánimo. A lo mejor estás pasando por problemas en tu escuela, por problemas en el trabajo, por problemas en la familia, por problemas contigo mismo. Y yo te voy a decir, la persona que nunca te va a fallar y que te va a dar ánimo es Cristo. Entonces, en esta tarde yo te voy a invitar a que le pidamos a Dios que nos dé ánimo, que nos dé fuerzas para esta semana que inicia y sigamos viviendo la tercera etapa de nuestras vidas, que es llevando el nombre de Cristo en alto en nuestras vidas. Vamos a orar en esta hermosa tarde. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor y gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza que hoy hemos aprendido, Padre. Señor, gracias por dejarnos la vida de Pablo escrita en el libro de Hechos. Gracias, Señor, porque podemos entender muchas cosas, podemos comprender muchas cosas, y de estas palabras y de su vida podemos tomar ánimo. Señor, en esta hermosa tarde yo te pido que tú examines nuestras vidas, examines nuestro corazón, examines cada parte de nuestro ser, Señor. Yo te pido, Señor, que tú nos des ánimo en medio del desánimo, en medio de la debilidad, que tú nos des fuerza, Señor, en medio de esta vida que a lo mejor nos agobia. Yo te pido, Señor, que tú dirijas nuestros pasos. Si a lo mejor en esta tarde no sabemos a dónde va nuestras vidas, a dónde estás siendo guiada, yo te pido, Señor, que tú alumbres nuestras vidas, Señor. Si a lo mejor en esta tarde estamos caminando bajo la oscuridad, bajo las tinieblas, recordemos que la luz gloriosa de Jesucristo nos ilumina, Señor. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres maravilloso, Señor. Yo te pido, Señor, que tú sigas guiando nuestras vidas, sigas dándonos fuerza, sigas guiando nuestro ser, Señor, guiando nuestro espíritu, nuestra alma. Gracias, Señor, porque en medio del problema, en medio de la enfermedad, en medio de la aflicción, podemos y somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor. Dice en Romanos capítulo 8 que no habrá nada que nos aleje de ti,
ni la muerte, ni los ángeles, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor en Cristo Jesús, Señor. Yo te pido en esta hermosa tarde que esas palabras se hagan realidad en nuestras vidas, que tú nos sigas alentando, nos sigas guiando a hacer tu voluntad, Señor. Usa nuestras vidas, usa nuestro trabajo, usa nuestra familia, usa nuestro ser para seguir llevando el amor de Cristo a las personas que están necesitadas. Quita de nosotros todo ese orgullo, toda esa vanidad que nos hace ver las cosas materiales, y ayúdanos, Padre, a poner nuestra mirada en Jesucristo y a esforzarnos en poder tener esa herencia que es eterna, Señor. Yo te pido que tú trabajes en nuestras vidas y tú nos hagas reflexionar, que invirtamos bien nuestro tiempo en ti, Señor. Que tú toques nuestras vidas y nos sigas guiando a hacer tu santa voluntad. Gracias, porque aunque nosotros somos infieles, tú eres fiel en nuestras vidas, Señor. Gracias porque aunque no merecemos ser salvos, tú nos has dado la salvación por medio de Jesucristo. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre, Señor. Amén.